Bajo su lujosa mansión, un millonario encontró por accidente un búnker secreto, que no aparecía en ningún plano y que nadie admitía haber construido. Dentro había tecnología demasiado avanzada para la época. Y documentos que no deberían existir. Ese hallazgo no solo cambiaría su vida. También lo arrastraría a un misterio que sigue sin resolverse. El sol de la costa californiana bañaba con luz dorada las colinas, y la mansión de Alexander Crowley se alzaba en lo más alto como un monumento a la opulencia y a la soledad. A sus 48 años, Alexander era la imagen perfecta del éxito, dueño de una cadena internacional de hoteles, coleccionista de arte moderno y filántropo reconocido. Pero detrás de los ventanales de cristal y los jardines meticulosamente cuidados, la realidad era otra, un hombre que, a pesar de tenerlo todo, sentía que vivía dentro de una vitrina, aislado del mundo real. La casa, construida a principios de 1970, había sido reformada varias veces, pero Alexander siempre había pensado que la conocía hasta el último rincón. Hasta que, una mañana de primavera, mientras supervisaba unas obras de renovación en el ala este, uno de los obreros lo llamó con un tono que no admitía demora. En el suelo del sótano, bajo la alfombra de una habitación que servía como almacén, había una grieta rectangular perfectamente alineada con las paredes. No era un daño estructural, era una puerta sellada. Los obreros aseguraban que no estaba en los planos que habían recibido. Intrigado, Alexander pidió herramientas para retirar el panel de madera que cubría la abertura. Bajo la capa de polvo y escombros apareció una compuerta metálica con un sistema de cerradura que no se parecía a nada que hubiera visto antes, no tenía llave ni combinación visible, sino un panel liso con un círculo en el centro, como esperando una huella que no era humana. En ese momento, Alexander sintió una mezcla de emoción y desconfianza. No era raro encontrar habitaciones ocultas en mansiones antiguas, pero aquello tenía un aire demasiado moderno. El metal no estaba oxidado, el diseño era limpio, casi futurista, y el material reflejaba la luz como si hubiera sido instalado apenas ayer. Esa noche, incapaz de dormir, Alexander bajó solo al sótano. Se sentó frente a la compuerta con una copa de vino en la mano, observando el círculo brillante. Cuando, por puro instinto, apoyó la palma sobre él, el metal vibró con un zumbido suave y un mecanismo interno comenzó a girar, liberando un chasquido que rompió el silencio de la casa. La puerta se abrió lentamente hacia abajo, revelando una escalera de metal que descendía a la oscuridad. Un olor frío, metálico y antiguo escapó desde las profundidades, junto con una corriente de aire que no pertenecía a ningún lugar de aquella casa. Alexander encendió la linterna de su teléfono, respiró hondo y dio el primer paso hacia lo desconocido. Pero no pudo bajar más de 3 escalones antes de escuchar, desde abajo, un eco lejano. No era el sonido de tuberías ni de maquinaria. Era una respiración. Alexander permaneció inmóvil durante unos segundos, con la linterna temblando ligeramente en su mano, no porque su pulso estuviera alterado, sino porque la mezcla de incertidumbre y curiosidad había logrado que sus músculos se tensaran como si cada fibra de su cuerpo estuviera evaluando la conveniencia de continuar. Aquel sonido, esa respiración profunda, espaciada, cargada de una presencia que no debería estar allí, resonaba de manera tenue pero persistente, como si viniera desde algún lugar mucho más allá de lo que la linterna podía alcanzar. Con cada paso que daba hacia abajo, el eco se volvía más definido, no más fuerte, pero sí más nítido, como si las paredes mismas actuaran como un amplificador natural de aquel extraño ritmo. El aire era diferente, tenía un frío seco que no correspondía a ninguna estancia subterránea convencional y un olor metálico, casi eléctrico, que le recordaba vagamente al interior de las salas de servidores de sus hoteles, aunque aquí había un matiz más intenso, como si algo en el ambiente estuviera cargado de una energía invisible y constante. La escalera de metal descendía en espiral, y a medida que bajaba, Alexander notaba que el ruido del mundo exterior se desvanecía por completo, reemplazado por un silencio absoluto en el que la única constante era su respiración y aquella otra, distante, que parecía marcar un compás paralelo al suyo. No podía calcular cuántos metros había descendido cuando llegó a una plataforma circular, desde la cual un pasillo recto,
perfectamente iluminado por luces empotradas en el techo, se extendía hacia una puerta doble. Las paredes eran lisas, sin tornillos visibles, sin juntas aparentes, como si hubieran sido moldeadas de una sola pieza de algún material desconocido. Cada paso en ese pasillo resonaba de manera sorda pero precisa, y en ese eco había algo inquietante, no era uniforme, como si en ocasiones, a su paso, algo muy leve respondiera desde detrás de las paredes. Como si existiera un espacio oculto observándolo mientras caminaba. La puerta al final no tenía cerradura visible, pero en su centro, un símbolo que jamás había visto brillaba tenuemente. No era un logo corporativo, ni un escudo oficial, era una forma abstracta que evocaba al mismo tiempo un engranaje y un ojo, rodeado por líneas concéntricas. Cuando se acercó, el símbolo reaccionó. Una luz azul comenzó a expandirse desde el centro hacia los bordes, y en un instante, el material se volvió transparente, revelando la sala al otro lado. Era amplia, circular, y estaba repleta de objetos que parecían no pertenecer a ninguna época conocida, mesas con instrumentos sin botones, pantallas encendidas que no mostraban imágenes, sino patrones geométricos en movimiento, y cápsulas cilíndricas alineadas contra la pared, cada una con una delgada capa de condensación en su interior, como si algo hubiese sido almacenado allí durante mucho tiempo. Alexander dio un paso adentro y, por un instante, olvidó la respiración que lo había inquietado. Su atención estaba atrapada por el conjunto de elementos que tenía ante él, había carpetas con documentos escritos en un idioma que no reconocía. Combinaciones de caracteres y símbolos que parecían diseñados más para ser interpretados como códigos visuales que para ser leídos en un sentido tradicional. En el centro de la sala, sobre una base metálica, descansaba un objeto del tamaño de una maleta, de forma rectangular pero con bordes suavemente curvados, cubierto por el mismo símbolo que había visto en la puerta. A su alrededor, una leve vibración hacía que el aire pareciera más denso, como si aquello emanara un campo invisible que afectaba todo lo que lo rodeaba. Fue entonces, mientras se inclinaba para observarlo más de cerca, cuando volvió a escucharla. La respiración. Pero esta vez, no venía desde abajo, ni desde la distancia, estaba allí, en la sala, detrás de él. Alexander giró lentamente, con el corazón latiéndole en los oídos, y aunque sus ojos recorrieron cada rincón, no había nadie visible, sin embargo, las luces del techo parpadearon una vez, y en ese parpadeo, por una fracción de segundo, creyó ver una silueta alta y delgada, completamente inmóvil, justo al otro lado de la sala. Cuando las luces volvieron a estabilizarse, la figura ya no estaba. Pero el objeto en el centro ahora emitía un pulso de luz que marcaba exactamente el mismo ritmo que esa respiración invisible. Alexander permaneció varios segundos inmóvil, con la vista fija en aquel pulso luminoso que emanaba del objeto situado en el centro de la sala. Era un parpadeo lento, perfectamente regular, que proyectaba destellos azulados sobre las paredes lisas, haciendo que la habitación entera pareciera respirar junto con él. La sensación de sincronía era inquietante, no solo coincidía con el ritmo de la extraña respiración que había oído antes, sino que, de algún modo, su propio corazón comenzaba a acompasarse a ese mismo patrón, como si su cuerpo estuviera reaccionando de forma involuntaria a una frecuencia invisible. Con paso cauteloso, se acercó lo suficiente para ver los detalles de la superficie. El material no era metal, aunque tenía un brillo acerado, tampoco era plástico, ni cerámica. Parecía algo intermedio, con una textura lisa y fría al tacto, pero con una elasticidad apenas perceptible, como si estuviera vivo en un nivel microscópico. Las líneas grabadas en su exterior, las mismas que formaban el símbolo de la puerta, se encendían y apagaban siguiendo un patrón que no era completamente aleatorio, pero que tampoco se repetía con la exactitud mecánica de un circuito convencional. Alexander pensó en buscar algún mecanismo de apertura, un panel oculto, un interruptor, pero antes de que pudiera intentarlo, uno de los monitores que rodeaban la sala dejó de mostrar figuras geométricas y proyectó una imagen nítida, como si hubiera esperado su presencia para activarse. Lo que apareció no fue un mapa, ni un plano arquitectónico, sino una serie de fotografías antiguas, en blanco y negro, mostrando distintas fases de construcción de lo que parecía ser la misma mansión que él habitaba ahora.
En las primeras imágenes, datadas según las marcas en 1969, se veía la estructura principal levantándose en medio de un terreno aún desprovisto de vegetación madura. Pero en otras, más avanzadas, la cámara descendía bajo tierra, revelando la construcción de este mismo búnker, y ahí surgía la primera incongruencia: las herramientas. Los trajes y la maquinaria mostrados no existían en esa época, al menos no para la industria civil. En una de las fotografías, Alexander reconoció un detalle que lo hizo retroceder mentalmente: un hombre, de pie junto a la entrada del pasillo subterráneo, vestido con un uniforme oscuro. Lo miraba fijamente a través de la lente. Su rostro no le resultaba desconocido, de hecho, era idéntico al de su propio abuelo, Arthur Crowley, quien según la historia familiar había sido un simple empresario agrícola sin vínculos con proyectos secretos o instalaciones militares. Un escalofrío recorrió su espalda, no por el parecido, sino por el hecho de que, en 1969, su abuelo tendría más de 70 años, y en aquella imagen, el hombre parecía tener poco más de 40. El monitor pasó a la siguiente fotografía antes de que pudiera analizarla con detalle, y lo que vio a continuación lo dejó aún más descolocado: la misma sala en la que estaba ahora, con el objeto central presente, idéntico al actual, rodeado de hombres y mujeres que, aunque vestían ropas de distintas décadas, desde los años 30 hasta lo que parecía un uniforme futurista, compartían un mismo gesto. Todos miraban directamente a la cámara, con una expresión que no era de sorpresa ni de hostilidad, sino de algo más complejo, algo que rozaba la advertencia. Alexander, con la mente acelerada, empezó a pensar que el búnker no era un refugio ni un almacén militar, sino una instalación con un propósito que atravesaba generaciones. Y lo más perturbador era que, de algún modo, su familia estaba vinculada a él desde el principio, incluso antes de que la mansión fuera construida. Mientras intentaba procesar todo esto, la respiración volvió a escucharse, ahora más clara, más cercana, como si el emisor estuviera en la misma sala pero invisible a simple vista. El pulso del objeto se intensificó, y las luces del techo comenzaron a atenuarse lentamente, sumiendo la estancia en una penumbra azulada que hacía que cada sombra pareciera alargarse más de lo normal. El aire se volvió más denso, con una presión casi física sobre su pecho, obligándolo a inspirar profundamente para no perder el ritmo. Y entonces, desde un punto indefinido del espacio, una voz habló. No resonó en las paredes, ni vibró en el suelo, surgió directamente en su mente, clara y neutra, sin acento ni entonación humana. Has abierto lo que no debías. Pero aún puedes entender por qué está aquí. La luz del objeto se expandió de golpe, cegándolo durante un instante, y cuando sus ojos volvieron a adaptarse, Alexander ya no estaba solo en la sala. Frente a él, una figura alta, delgada y perfectamente inmóvil lo observaba, y sus ojos no parpadeaban. La figura permanecía completamente erguida, con los hombros rectos y la cabeza inclinada apenas unos grados hacia un lado, como si estudiara cada detalle de Alexander con una paciencia inhumana. Su estatura sobrepasaba con facilidad los 2 metros, y su silueta, aunque aparentemente humana, tenía proporciones que no coincidían del todo con las de cualquier persona corriente. Los brazos eran un poco más largos de lo normal, las manos ligeramente más estrechas, y la postura transmitía una firmeza que no se alteraba con la respiración, porque, y eso lo notó de inmediato, aquella figura no respiraba en absoluto. El rostro era difícil de describir, no porque estuviera oculto, sino porque los rasgos parecían desdibujarse, como si la mente de Alexander no pudiera fijarlos por completo. Atrapada en un juego de percepción en el que cada vez que intentaba enfocarse en un detalle concreto, éste cambiaba sutilmente, desafiando su memoria inmediata. Solo había un elemento constante: los ojos. Eran de un color gris azulado, sin pupila visible, y emitían un brillo interno tan suave como inquietante, como si detrás de ellos hubiera algo observando no solo sus movimientos, sino también sus pensamientos. ¿Quién eres?, preguntó Alexander, y notó con extrañeza que su voz sonaba amortiguada, como si hubiera sido absorbida por el aire mismo antes de rebotar en las paredes. No obtuvo respuesta verbal. En cambio, la misma voz que antes había escuchado dentro de su mente regresó, pero ahora con un matiz más definido, más personal.
Soy el encargado de mantener cerrado lo que no debe ser abierto. Alexander sintió que las palabras no se limitaban a ser entendidas, era como si fueran insertadas directamente en su pensamiento, eludiendo cualquier proceso lógico de traducción. Trató de formular otra pregunta, pero la figura lo interrumpió, o más bien, respondió antes incluso de que la pregunta fuera completamente formada en su mente. Este lugar fue construido antes de que tú nacieras, antes de que tu familia creyera que era suyo. Pero no nació aquí. Las luces de la sala se atenuaron aún más, y las paredes comenzaron a proyectar imágenes que parecían surgir de la nada, escenas de paisajes áridos, cielos cubiertos de nubes densas. Estructuras colosales que no correspondían a ningún estilo arquitectónico conocido en la Tierra. En una de las imágenes, Alexander reconoció la silueta de la mansión, pero no en California, estaba aislada en medio de un terreno extraño, rodeada de torres y plataformas que parecían parte de una instalación científica. La voz continuó, con la misma calma imperturbable. El búnker no fue construido para proteger a las personas de lo que hay fuera, sino para proteger lo que hay dentro de las personas de lo que yace aquí. La frase quedó suspendida en su mente como una ecuación incompleta. Alexander intentó conectar esas palabras con los documentos y fotografías que había visto antes, con la imagen de su abuelo y con la extraña reunión de personas de distintas épocas alrededor del objeto central. Un pensamiento se formó de golpe, ¿y si aquel objeto no era una máquina, sino un contenedor? Como si hubiera leído su razonamiento, la figura dio un paso adelante, el primero desde que había aparecido, y señaló el artefacto. Al hacerlo, la vibración en el aire se intensificó y el pulso de luz se aceleró ligeramente, como respondiendo a su presencia. Dentro de esto hay algo que no pertenece a tu tiempo. Algo que busca un vínculo para manifestarse, y tú ya has sido elegido. El impacto de esas palabras se mezcló con una oleada de incredulidad y una creciente sensación de que nada de lo que había en la superficie de su vida era tan sólido como había creído. Quiso protestar, negar, argumentar que él no había pedido nada de esto, pero se dio cuenta de que, en el fondo, había una parte de sí mismo que no estaba sorprendida. Una parte que siempre había sentido que su destino no estaba ligado únicamente a negocios, propiedades y cuentas bancarias, sino a algo más profundo y, quizás, más oscuro. La figura volvió a hablar, y esta vez la voz no era un simple mensaje mental, tenía un peso emocional que Alexander sintió como una presión en el pecho. El tiempo aquí no es lineal. Lo que veas a partir de ahora, lo que escuches y sientas, ya ha sucedido, y volverá a suceder. Las imágenes en las paredes cambiaron, mostrando ahora una sucesión rápida de rostros que se parecían al suyo, todos en distintas épocas, todos en esta misma sala, todos frente al mismo artefacto. Algunos tenían ropa antigua, otros vestían trajes que parecían salidos de un futuro distante. Y en todos, la misma mirada, una mezcla de asombro y resignación. Antes de que pudiera reaccionar, la figura extendió una mano hacia él, y Alexander sintió como la sala entera se desvanecía de golpe, como si hubiera caído en un vacío absoluto. Y en ese vacío, por primera vez, escuchó su propio nombre pronunciado por una voz que parecía venir de siglos atrás. Alexander cayó en un silencio absoluto, no porque no pudiera hablar, sino porque las palabras ya no tenían sentido en aquel lugar sin forma ni dirección. El vacío que lo envolvía no era oscuridad completa, había una especie de penumbra líquida, atravesada de vez en cuando por destellos lejanos que no parecían provenir de una fuente de luz concreta, sino de la memoria misma del espacio que lo contenía. No sentía el suelo bajo sus pies, pero tampoco flotaba, era como si el concepto de gravedad hubiera sido suspendido, reemplazado por una sensación de estar sujeto por algo invisible que lo mantenía en un punto fijo mientras todo a su alrededor cambiaba. La voz del guardián volvió, no desde fuera, sino desde un punto exacto de su mente, modulada con una calma que contrastaba con la magnitud de lo que estaba a punto de mostrarle. Lo que vas a ver no es el pasado, ni el futuro. Es la secuencia completa, repetida y repetida hasta que el equilibrio se mantiene. De pronto, un golpe de luz rasgó la penumbra y Alexander se encontró de pie en lo que parecía un terreno árido y pedregoso, bajo un cielo de nubes grises que se movían a una velocidad imposible. A lo lejos, la mansión.
No la mansión tal como la conocía, sino una versión primitiva, incompleta, sin jardines ni ventanas, rodeada de grúas y maquinaria que no correspondía a ninguna época específica. Alrededor, hombres y mujeres trabajaban en silencio, todos con el mismo emblema del ojo engranaje cosido en sus ropas, y lo más perturbador era que ninguno de ellos parecía comunicarse de manera verbal. Simplemente se movían y actuaban como si siguieran un plan que no necesitara ser discutido. Alexander dio un paso hacia adelante y el paisaje cambió sin transición, ahora era de noche y la mansión estaba terminada, iluminada desde dentro por una luz cálida que contrastaba con la fría extensión del terreno que la rodeaba. Frente a la entrada, un grupo de personas, hombres con sombreros de ala ancha, mujeres con vestidos oscuros y guantes de encaje, aguardaba en fila, sosteniendo en sus manos objetos de formas extrañas, envueltos en telas negras. Uno a uno entraban, y al cruzar el umbral, su expresión cambiaba, como si el interior de la casa les revelara algo que los sobrecogía hasta el punto de borrar cualquier otro pensamiento. La voz volvió, esta vez más cerca, como si el guardián estuviera justo detrás de él. En cada ciclo, la casa se levanta sobre el mismo punto. Y en cada ciclo, uno de los tuyos recibe la llave. Alexander sintió que la luz cambiaba de tono, y al mirar hacia abajo, vio que sostenía en sus manos el artefacto del búnker. Pero no era exactamente igual, ahora estaba cubierto de inscripciones que parecían recién grabadas, y la vibración que emitía era más fuerte, hasta el punto de resonarle en los huesos. Cuando alzó la vista, ya no estaba en la mansión, sino en lo que parecía un salón de piedra iluminado por antorchas, rodeado de figuras vestidas con armaduras antiguas, que lo miraban como si lo reconocieran. Uno de ellos dio un paso al frente y dijo algo en un idioma que no comprendía, pero cuya intención entendió de forma inmediata, estaba dándole la bienvenida y al mismo tiempo, transfiriéndole una carga. En ese instante, comprendió que no era el primer Crownie en recibir este legado. Lo habían hecho otros antes que él, en distintas épocas, con diferentes nombres, bajo diferentes banderas, pero todos vinculados a la misma estructura y al mismo objeto. De nuevo, el escenario cambió. Ahora estaba en una sala que reconoció de inmediato, el búnker, pero mucho más nuevo, casi reluciente, con sus paredes impecables y sus monitores mostrando datos que no podía descifrar. En el centro, una versión más grande y compleja del artefacto, rodeada de hombres y mujeres con batas blancas que trabajaban en silencio, ajenos a su presencia. Uno de ellos se giró, y Alexander sintió que el corazón le golpeaba el pecho, era su abuelo Arthur, idéntico al hombre de la fotografía, que lo miraba con un gesto grave y pronunciaba su nombre como si supiera que algún día estaría allí. No eres dueño de esta casa, dijo Arthur, con una voz que parecía resonar en todo el lugar. Eres su custodio, y siempre lo serás, aunque intentes huir. Las luces de la sala se apagaron y Alexander sintió que caía de nuevo al vacío, pero esta vez con una certeza que lo helaba, no importaba cuánto tiempo pasara, ni cuántas generaciones cambiaran. El ciclo lo arrastraría de vuelta aquí. En la oscuridad, antes de recuperar la conciencia, escuchó la respiración de la figura junto a él, más profunda que nunca, seguida de una sola frase. Y ahora, debes decidir si quieres saber qué custodiamos. Alexander recuperó la visión lentamente, como si despertara de un sueño profundo en el que cada segundo había sido sustituido por una sensación física de presión y calor. Estaba de pie otra vez en la sala circular del búnker, el suelo bajo sus pies vibrando con un pulso sordo que ahora podía sentir más claramente que nunca, no solo en las plantas de los pies, sino en las manos, en la mandíbula, incluso en el ritmo de su corazón. La figura del guardián seguía allí, perfectamente inmóvil, pero su presencia ya no parecía tan ajena. Había algo distinto en su postura, una ligera inclinación hacia el objeto que sugería expectación, como si incluso él, con su aparente dominio del tiempo, estuviera aguardando un momento que no podía controlar. Cuando Alexander lo miró, la voz volvió a llenar su mente, esta vez con un tono grave que parecía vibrar en el aire como un trueno contenido. Lo que custodiamos no es una máquina. No es un arma. Es un testigo. La elección de la palabra testigo lo desconcertó.
Trató de preguntar qué significaba, pero antes de que pudiera formular el pensamiento, el guardián se acercó al artefacto y colocó una de sus manos largas y estrechas sobre su superficie. En cuanto lo hizo, las inscripciones se iluminaron con una intensidad casi cegadora, y un haz de luz vertical se proyectó hacia el techo, atravesando la sala como si perforara el mismo espacio. Dentro del haz comenzaron a formarse imágenes, pero no eran fotografías ni proyecciones convencionales, eran escenas vivas, tridimensionales. Tan reales que Alexander tuvo que contener el impulso de extender la mano para tocarlas. Lo primero que vio fue un cielo estrellado, pero no el cielo de la tierra. Las constelaciones eran desconocidas, el color del firmamento era más profundo, casi púrpura, y una enorme esfera rojiza dominaba el horizonte. Luego, un campo de estructuras metálicas que se extendían hasta perderse de vista, algunas tan altas que desaparecían en la atmósfera. Entre ellas, criaturas enormes, bípedas, que se movían con una coordinación perfecta, transportando cápsulas idénticas al artefacto que tenía frente a él. La voz del guardián interrumpió el flujo de imágenes. Cada cápsula contiene una memoria completa, no solo de un pueblo o de un planeta, sino de todo un ciclo de existencia. No pueden ser destruidas, no pueden ser manipuladas, pero pueden ser abiertas por error. Y cuando eso sucede, lo que duerme despierta. Las imágenes cambiaron. Ahora mostraban una sucesión de catástrofes, ciudades devoradas por columnas de luz, océanos que hervían bajo cielos oscuros, masas enteras de tierra que se desgajaban como si fueran fragmentos de cristal. En cada una de esas visiones había algo común, una sombra inmensa que se movía detrás de la destrucción, una presencia cuya forma era imposible de fijar, pero que transmitía un peso abrumador. Como si todo lo que Alexander conocía fuera apenas una mota frente a ella. Sintió que su respiración se aceleraba, y por un instante creyó que las paredes de la sala se curvaban hacia adentro, como si el propio búnker respondiera a su creciente ansiedad. El guardián habló de nuevo, con una calma que resultaba casi cruel ante la magnitud de lo que estaba mostrando. Tu familia fue elegida no por su poder, ni por su riqueza, sino porque una vez, hace mucho tiempo, uno de los tuyos cerró una cápsula que estaba a punto de abrirse. Desde entonces, el ciclo os incluye. Siempre habrá un Crowny cuando el sello se debilite. Alexander quiso protestar, argumentar que aquello no era justo, que él no había aceptado esa carga, pero al mirar dentro del haz de luz vio su propio rostro, proyectado en una escena que aún no había sucedido. Estaba más envejecido, con el cabello gris, pero seguía allí, en la misma sala, frente al mismo artefacto, pronunciando unas palabras que no podía escuchar pero que, de algún modo, sabía que serían decisivas. El haz se apagó de golpe, y el silencio regresó, tan denso que parecía absorber cualquier sonido que intentara formarse. El guardián retiró la mano del artefacto y lo miró directamente, algo que hasta ahora había evitado hacer de manera tan directa. Ahora entiendes por qué no puedes marcharte, dijo la voz en su mente. El sello se debilita, y cuando lo haga, tú estarás aquí para cerrarlo, o para verlo romperse. Alexander sintió un temblor bajo sus pies, breve pero lo suficientemente fuerte como para hacer vibrar las paredes. El guardián levantó la vista hacia el techo, y por primera vez, sus ojos mostraron algo que parecía miedo. El temblor no fue un simple movimiento pasajero del suelo, era un pulso profundo, irregular, que venía desde lo más hondo de la tierra y se transmitía a través de las paredes del búnker como si éste fuera parte de un organismo vivo que acababa de sufrir una herida. Alexander se aferró instintivamente a uno de los bordes de la base metálica donde descansaba el artefacto, sintiendo cómo la vibración atravesaba sus huesos y le provocaba un cosquilleo eléctrico en las manos. El guardián, que hasta ese momento había sido la imagen misma de la inmovilidad y el control, levantó lentamente la cabeza hacia el techo, como si pudiera ver más allá del concreto y las capas de roca. Más allá incluso del cielo que cubría la mansión, hasta el origen mismo de la perturbación. Está demasiado pronto, dijo la voz en su mente, y por primera vez, Alexander detectó en ella una grieta, una nota de urgencia que contrastaba con la calma monolítica que había mantenido desde que se conocieron. Algo lo ha acelerado. No hubo tiempo para preguntar qué significaba aquello. Las luces del pasillo que conducía a la sala comenzaron a parpadear en secuencias rápidas, primero de forma irregular,
luego siguiendo un patrón repetitivo que parecía una especie de código. Desde el fondo del pasillo, un viento frío y seco se deslizó hacia ellos, acompañado de un murmullo grave, una frecuencia tan baja que más que escucharse se sentía en el pecho. Como el rugido distante de un motor imposible de medir. Alexander sintió como el aire se volvía más pesado, hasta el punto de que cada respiración requería un esfuerzo consciente, como si algo invisible estuviera empujando contra su pecho. Sus oídos comenzaron a zumbar, y de pronto, en la periferia de su visión, las paredes ya no parecían sólidas, se ondulaban levemente, como si fueran membranas translúcidas que revelaban, detrás de sí, un espacio completamente ajeno a las leyes físicas que conocía. En ese espacio vio destellos fugaces de formas colosales, sombras que se movían con una lentitud majestuosa pero inquietante, como si su mera presencia deformara el entorno. El guardián avanzó hasta colocarse entre el artefacto y el pasillo, extendiendo una mano hacia Alexander en un gesto que no era de agresión, sino de advertencia. No mires demasiado tiempo, ordenó con una voz más dura que nunca. La mente humana no está hecha para retener lo que hay al otro lado del sello. Pero ya era tarde. Alexander había visto algo más, un ojo inmenso, imposible de abarcar por completo, que se abría lentamente en medio de esa realidad distorsionada y que, por un instante, pareció enfocarse directamente en él. La conexión fue tan abrupta que sintió un dolor agudo en la base del cráneo, como si un filamento helado hubiera atravesado su cabeza. Está intentando reconocerme, susurró, aunque no estaba seguro de si había hablado en voz alta o si la frase había quedado atrapada en su mente. El guardián se giró hacia él y, por primera vez, Alexander vio en esos ojos gris azulados un destello inequívoco de alarma. No, está intentando recordarte. Las paredes volvieron a solidificarse de golpe, como si el búnker hubiera exhalado para contener la presión de lo que estaba fuera. Sin embargo, el temblor no cesó, al contrario, ahora se sentía en intervalos más cortos, como una serie de golpes cada vez más cercanos. El artefacto comenzó a emitir un zumbido más agudo, acompañado de destellos rojos que Alexander no había visto antes, un color que rompía la calma azulada y proyectaba sombras irregulares en toda la sala. El sello no aguanta mucho más, dijo el guardián. Si se rompe por completo, no habrá ciclo que lo detenga. Alexander sintió una oleada de preguntas formándose en su mente, pero una superaba a todas: ¿cómo se cierra el sello? El guardián lo miró con una seriedad tan intensa que por un momento olvidó respirar. Solo puede cerrarlo quien lo abrió en la primera ocasión, y cada vez que el ciclo se repite, ese quien eres tú. Las palabras resonaron con un peso insoportable, y Alexander comprendió que no era una elección, sino una consecuencia inevitable de lo que había visto en las proyecciones, cada versión de sí mismo, en cada época. Frente al mismo dilema, ejecutando la misma acción para evitar que lo que dormía al otro lado cruzara definitivamente. Pero esta vez había algo distinto, la brecha no estaba programada para abrirse ahora, y eso significaba que una variable había cambiado. El guardián dio un paso hacia él, colocó su mano sobre su hombro y pronunció una frase que heló la sangre de Alexander. Alguien en la superficie sabe del búnker y ha intentado abrirlo desde fuera. El eco de las palabras del guardián se quedó suspendido en la mente de Alexander como un fragmento de hierro candente que no dejaba de quemar. Alguien en la superficie sabe del búnker y ha intentado abrirlo desde fuera. Aquella revelación cambió de inmediato la naturaleza del peligro. Ya no se trataba solo de un fenómeno inevitable, de un ciclo que se repetía, sino de una intervención deliberada que amenazaba con adelantar el colapso del sello a un momento en el que nadie estaba preparado para enfrentarlo. El guardián avanzó hacia el artefacto, sus pasos resonando con una gravedad inusual, y Alexander lo siguió, sintiendo como el temblor del suelo se intensificaba con cada metro que lo separaba de la salida del búnker. El pasillo por el que habían llegado parecía ahora más largo, más angosto, como si la propia estructura estuviera reajustándose para proteger su núcleo. Las luces, intermitentes y rojas, proyectaban sombras que se retorcían sobre las paredes lisas, dando la sensación de que algo invisible se movía junto a ellos, siguiendo su avance. Al llegar a la base metálica, el guardián se giró hacia él. No tienes mucho tiempo. Si el sello se abre por completo, ni siquiera yo podré contener lo que salga.
Su voz era una mezcla de urgencia y resignación, como la de alguien que ya había visto demasiadas veces este momento, siempre con el mismo resultado, pero con la esperanza frágil de que esta vez pudiera ser diferente. Alexander se acercó al artefacto. La superficie, que hasta ahora había sido fría y distante, estaba caliente, casi viva, vibrando con un pulso irregular que parecía el latido de un corazón herido. Sintió que el contacto con la palma de su mano era absorbido por el objeto, como si lo reconociera, y de inmediato, las inscripciones que lo recorrían se iluminaron con una intensidad insoportable. En su mente aparecieron imágenes desordenadas, todas las versiones de sí mismo, todas las veces que había estado allí, todas las manos que habían repetido este gesto. Y todas las miradas finales antes de que la luz los envolviera. El guardián se colocó detrás de él, sin tocarlo, pero proyectando su presencia como una columna que sostenía aquel momento. Para cerrarlo, dijo, debes entregar algo que no puedas recuperar. Alexander sintió que lo entendía antes de que pudiera preguntarlo, no era un objeto físico, no era dinero, ni siquiera un recuerdo concreto, era una parte de sí mismo. Podía ser su memoria, su identidad, su capacidad de sentir, algo que lo definiría para siempre y que, al desaparecer, lo dejaría incompleto pero con el sello intacto. El temblor aumentó de intensidad y una grieta luminosa se abrió en el aire, a 1 metro de ellos, como si la realidad misma se estuviera desgarrando. A través de esa grieta volvió a ver el ojo inmenso, observándolo con una fijeza que atravesaba cualquier barrera física o mental. Y en ese contacto, comprendió algo terrible, si no lo detenía, aquello no solo entraría, también lo recordaría. Cerró los ojos, apretó la mano contra el artefacto y, con un esfuerzo que sintió como arrancarse una parte del alma, entregó lo que más miedo le daba perder, su historia. Las imágenes de su infancia, su familia, su primer logro, su última derrota, todo se fue disolviendo como humo en el aire, reemplazado por un vacío limpio pero doloroso. El artefacto emitió un estallido de luz tan intenso que toda la sala quedó cegada por un instante. El temblor cesó de golpe. La grieta en el aire se cerró con un chasquido seco y el silencio volvió a imponerse, pesado y absoluto. Cuando abrió los ojos, el guardián estaba frente a él, mirándolo con una expresión que por primera vez parecía cercana a la compasión. Lo has hecho. El ciclo continúa, pero ya no sabrás por qué. Alexander miró alrededor sin reconocer del todo el lugar. Sabía que estaba en un espacio subterráneo, junto a un extraño objeto que no podía identificar, y frente a un hombre alto que parecía conocerlo mejor de lo que él mismo se conocía. Pero no recordaba cómo había llegado allí, ni que lo había traído. El guardián dio un paso atrás, como una sombra que regresa a su lugar, y la sala comenzó a desvanecerse lentamente. Cuando sea el momento, dijo con voz profunda, volverás a bajar estas escaleras, y entonces, volverás a entender. Alexander parpadeó, y lo siguiente que supo fue que estaba en su sótano, de pie sobre la vieja alfombra, con el polvo aún en el aire y la sensación de que había olvidado algo importante, algo que, de alguna forma, lo estaba esperando. La cámara mental de esta historia se aleja de Alexander, sube por las paredes de la mansión y atraviesa la tierra, revelando que, a cientos de metros bajo ella, el artefacto descansa de nuevo, con su luz azul suave y rítmica. Solo que ahora, muy de vez en cuando, una tenue línea roja atraviesa el símbolo grabado en su superficie, como si recordara que, en algún momento, alguien lo miró desde el otro lado.